parece que fue hace 14 o 15 años que Tom Burns Marañón publicó Hispanomanía. Es un ensayo, un ensayo interesante de los viajeros, aquellos viajeros más o menos impertinentes, más o menos franceses, más o menos británicos, que venían a España a finales del XIX, principios del siglo XX. Algunos se quedaron, muchos de ellos forjaron la idea de una España distinta. Algunos dejó alguna perla, o algunos dejaron alguna perla que luego durante algún tiempo nos ha seguido como un pequeño fantasma impertinente. Pero bueno, ahora, con el paso de 14 o 15 años, vuelve de nuevo esta Hispanomanía a ser editada, se reedita con una revisión que hace el propio Burns Marañón. ¿Qué tal, Tom? Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Carlos. Me alegro mucho de saludarte. Yo también. Saben ustedes, Tom es hispano-británico, pues igual tiene un pie allá que un pie aquí. Escribe para los de allá, de aquí, para el Financial, para el Washington Post, en el otro lado del Gran Charco. Es decir, bueno, no deja de ser un espíritu que está en todas partes. Si ahora vinieran de nuevo, ahora vienen todos los días mucha gente, pero verían una España, por ejemplo, en estos días de campaña muy diferente a la Francia de la que pudieran venir, o a la Gran Bretaña de la que pudieran venir. Pues mira, por ejemplo, un poco la piedra angular de la hispanomanía, de la creación de tópicos sobre España, fue un inglés que se llama Richard Ford, que está muy presente en el libro, a comienzos de 1840, 30-40, siglo del 19, que se pasea por España. Y la obsesión de él y de otros como él era que era maravilloso porque en España no había ferrocarriles, ¿no? Porque ellos en el fondo estaban huyendo de la industrialización, de la maquinarización, y España era una especie de parque jurásico para ellos y se divertían muchísimo. Y entonces decían, en España no se puede construir ferrocarriles pues por la geografía española, por las sierras, etcétera, ¿no? Y entonces Ford añadía una cosa más. Él se paseó por España con los arrieros y dijo: mis amigos los arrieros jamás dejarán que la locomotora luterana le quite el pan de las manos, ¿no? Y se alzarán contra el ferrocarril. Y entonces esta gente que vendría ahora pues encontraría un país con más líneas ferrocarriles de kilómetros de AVE que ningún otro en Europa, ¿no? Se quedarían sorprendidos. Y encontrarían un país como el que Gautier, como el que visionó Gautier. Había hecho Voltaire de otra manera, uno para denigrarlo, otro para aplaudirlo, pero bueno, aquel país del dolce far niente hispano, ¿no? Que había definido, aquella sociedad lenta en la que no pasaba nada y no se hacía tampoco nada. Bueno, Gautier le fascinaba justamente esto. En el siglo anterior, en el XVIII, todos los enciclopedistas franceses y demás criticaron tremendamente España por su orientalismo, por un país absolutamente cerrado, oscurantista, y donde efectivamente la gente no hacía absolutamente nada. Gautier, cuando llega a Granada, sobre todo a Sevilla también, se queda encantado de ver cómo la gente lo bien que lo pasa. Y dice: oye, aquí a nosotros nos pasa algo, en París y en Londres estamos... Y Gautier está escribiendo pues también en la época de Ford, de 1840, en su libro Viaje a España, y entonces dice: nosotros estamos estresados en el norte de Europa, con nuestras agendas pendientes de ellas, y en cambio aquí estos españoles saben vivir muy bien, con muchísimo menos que nosotros, pero con sus fiestas, con sus tertulias, con sus siestas, con su cante, han llegado a una especie de equilibrio que realmente es maravilloso. Entonces tienes una de cal y otra de arena, ¿no? ¿Fueron más condescendientes o tuvieron más familiaridad, sintieron más necesidad de quedarse, por ejemplo, los anglosajones que los franceses? Es decir, el caso Brennan no es habitual en el caso francés, por ejemplo. Hombre, hay uno que es muy interesante, porque este libro, la aportación principal de la reedición del libro es un prólogo para franceses, donde estudia precisamente a Gautier, también a George Sand, que estuvo en Mallorca, un invierno en Mallorca, y una persona poco conocida, pero que es muy, muy interesante, que es Mauricio Legendre. Y Legendre llega a España en 1910 y se interesa mucho por las urdes,
Su cuartel general durante bastante tiempo fue la Alberca, está enterrado en la Peña de Francia. Él pasa prácticamente toda su vida en España y no solamente de Unamuno, pero de toda una serie de personas, vamos, del 20 español. Es un amigo íntimo y estupendo, y luego fue director de la Casa Velázquez y demás. Él también se queda, y a diferencia de Brennan, que Brennan en el fondo hacía rancho aparte y vivía en Yeguen, como sabes, en la Alpujarra y luego en Alaurín, en Málaga, Brennan en el fondo los únicos españoles que se conocen son la gente que trabaja para él o que están sus vecinos en los pueblos, pero no se relaciona para nada con gente de su condición, digamos, de su nivel, ¿no? Porque estos extranjeros como Brennan, como Graves también en Mallorca, el poeta Robert Graves, ellos vienen a España huyendo y se mantienen muy aparte, ¿no? Siguen siendo los británicos, por ejemplo, los extranjeros que más visitan en España, ahí en pugna con los alemanes, la cosa más o menos anda por ahí. ¿Tú crees que los británicos particularmente tienen idealizada España como algo exótico, como lo tuvieron algunos de los viajeros a los que has citado? Mira, yo creo que España es una especie de péndulo. En su origen, vamos, en los tiempos de esplendor de España, se admiraba mucho la militancia española. Y luego el péndulo vira totalmente y estamos hablando de la indolencia del español, siempre entre la militancia y la indolencia. Los británicos idealizan, sí, en el fondo, porque claro, hoy en día, tantísimos británicos pasan sus vacaciones y además se jubilan en España. Pero un ejemplo muy importante, que también es un personaje importante en Hispanomanía, es Hemingway. Hemingway descubre en España pues cosas absolutamente vitales para él, como son los toros y también la guerra, vamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces para Hemingway el tópico que construye Hemingway sobre España, el estereotipo, es por un lado un lugar de fiestas y de pasarlo muy muy bien, pero también un lugar de violencia. Y siempre, como en ambos casos, una gente como con unos valores, con unos principios, con una cosa propia de una sociedad más rural, más primitiva, menos hipócrita, etcétera, ¿no? Y ese idealismo pues también forma parte de ese estereotipo. En Francia puede ganar las elecciones Marine Le Pen, en Italia ser fundamental o casi ganar Beppe Grillo. En Gran Bretaña los antieuropeístas, que parece que va de suá en Gran Bretaña, pero pueden ser más de la cuenta. Es decir, al final el comportamiento político más convencional y europeísta va a ser España. Pues en el sentido de que fundamentalmente se mantiene la hegemonía de dos grandes partidos, ambos absolutamente europeístas, y que, digamos, mantienen el control, en ese sentido sí. En España cualquier desafección que pueda haber, y la hay, con Europa, y es natural, todavía no tiene su traducción política, y esto pues quizás hace España bastante diferente también en términos europeos. No sé, hay una narrativa que también se cuenta de que España está llamada a ser la Alemania bajo el sol, ¿no? Entonces los tópicos quizás estos de la España indolente, lo que se cruzan es con una serie de realidades, vamos, de las empresas importantísimas españolas que digamos que están presentes en tanto en Estados Unidos como en Europa como en Latinoamérica. Pues no sé, poca gente sabe que España está construyendo, aumentando el canal de Panamá, o aquí sabemos mucho lo de Medina Meca, pero en el resto de España, en el mundo no. Y entonces es posible que con el tiempo, si se mantiene la recuperación económica española, pues digamos cambie bastante la visión. Pero ya te digo, de verdad, Carlos, los estereotipos, los tópicos son como bastante permanentes, ¿no? No solamente frente a España, sino que nosotros tenemos pues entre los propios españoles, regiones españolas y por supuesto frente a otros países. Claro, por ejemplo, tenemos la idea de que los británicos son básicamente antieuropeístas. Hay un sustrato de verdad en ello. Pero ¿hasta qué punto llega eso, y sobre todo hasta qué punto puede llegar en votación? En Inglaterra yo creo que va a ser muy fuerte. Inglaterra, algo muy importante de Inglaterra es que Inglaterra es una isla.
Inglaterra, los ingleses van al continente europeo, como dicen, pues en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. El tema de la Unión Europea, en su origen, como todos sabemos, es un acuerdo entre Francia y Alemania para dejar de pelearse cada 50 o cada 30 años, ¿no? Entonces, en el caso británico, del Reino Unido, Gran Bretaña, siempre su cosa ha sido exterior, ha sido la Commonwealth, ha sido la gran comunidad en todo el mundo de angloparlantes, y Europa pues les queda bastante lejos, ¿no? Mucho más cariño a Estados Unidos, sin duda. No. Te quería saludar, David Gistau. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, señor Barnes. Bueno, más allá de que casi le hago, si de haber tenido el micrófono abierto, le habré hecho, cuando dijo usted que Hemingway distinguía en España la diversión y la violencia, es que yo creo que la diversión o la violencia era una forma de diversión para Hemingway. Fusionaba perfectamente ambos conceptos. Absolutamente contigo. Tú conoces a Hemingway igual que yo. Sí. Y tienes toda la razón. Cualquier guerra era un parque temático para él, ¿no? Que en ese sentido. No, pero la pregunta que quería hacer era la siguiente. ¿Usted cree, a mí me da la impresión de que, y me refiero un poco a cómo los españoles han interiorizado su propia historia, muy marcada por la leyenda negra, me da la sensación de que el viejo enemigo inglés, o uno de los viejos enemigos del Imperio Español, gracias a la enorme profusión de hispanistas británicos, ha sido quien ha terminado rescatando una visión de la historia española que los propios españoles no han sido capaces de ver. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Pues mira, eso me alegro que hagas esa reflexión. El último capítulo, que es un capítulo que me gusta mucho de Hispanomanía, es un capítulo en el fondo dedicado a lo que yo llamo mis maestros, ¿no? Y mi maestro principal fue Raymond Carr, que fui alumno suyo en la universidad y que escribe un libro fenomenal sobre el 19 español y luego lo extiende al siglo XX, ¿no? Que ayudó a formar muchísimo Raymond Carr a mucho historiador joven de mi quinta, tanto español como británico. Y Raymond Carr es la insistencia siempre de que España no tiene una historia excepcional. Raymond Carr odia la palabra hispanista, en el sentido de que hispanista quiere decir que tienes que ser una persona un poco rara para entender un país excepcional como es España, y de que no es así. Entonces, pero es Raymond Carr, es por supuesto John Eliot, que es el gran historiador del 16. Sí, el biógrafo del Conde Duque. Sí. Y el Conde Duque, claro. Y luego, pues no sé, los que escriben sobre la guerra civil, empezando por Hugh Thomas y siguiendo por los americanos, ¿no? Javier. Sí, señor recién dimitido Felipe González escribió un libro, Conversaciones sobre el socialismo, y en una de esas conversaciones con el hispanista Malefaki, con Edward Malefaki, yo recuerdo una pregunta que se dejaba allí colgada y que venían a coincidir los dos diciendo cualquiera sabe cómo sale el PSOE del felipismo. Han pasado bastantes años, tuvo la experiencia de Zapatero, que terminó como terminó, y en breve otra vez habrá un proceso de primaria. ¿Usted cree que el PSOE se ha respondido ya a esta pregunta? ¿Cómo salir del felipismo? Yo creo que no. Yo creo que no ha podido responder a eso, y cualquiera sabe cómo sale esto, ¿no? Lo que pasa también, Javier, es que hay un cierto como adanismo y yo principio y final en tantos políticos españoles, ¿no? Y lo ves, luego lo ves en el franquismo, pero lo ves en salvando a Suárez, yo creo, porque eso es otra cosa, pero lo ves en Felipe González, o sea, empiezo y acabo y no hay continuidad. Lo ves en Aznar, se ha visto en Zapatero, y yo creo muy posible que se verá en Rajoy. Bueno. Recuerden ustedes esta Hispanomanía, interesante esta reedición de este libro del hispano-británico Tom Burns Marañón, el que yo me imagino el sábado, en el fútbol El Corazón, donde lo tendremos, vestido de blanco a rayas. Mira, a mí lo que me divierte muchísimo el domingo en Lisboa es que yo creo que desde que Felipe II se convierte en rey de España, de Portugal, nunca ha habido tantos españoles ahí presentes en Lisboa. Vamos. Y además vamos a entrar con la misma pinta que el Duque de Alba. Por autopista, pero muy parecido. Bueno, Tom, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias por todo. Hasta pronto.